Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Sala de Prensa aquí en Caracol. Ahora acaba de terminar la edición central de Noticias Caracol, en donde ustedes acaban de ver el recuento y el análisis que hasta ahora se ha hecho sobre este episodio, sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Es que ya no sé si llamarlo episodio, porque entre insultos, entre amenazas, entre dimes y diretes, el país asiste hoy entre escandalizado, horrorizado, aterrado, confundido, a tal vez uno de los más nefastos, deplorables y decadentes episodios de la vida política de Colombia. Como si fuera, y esto, repito, es una cosecha mía, como si fuera un ajuste de cuentas entre delincuentes. Se están conociendo a cuentagotas amenazas, advertencias de grandes revelaciones, acusaciones mutuas de adicciones a la cocaína, y eso lo digo porque fue el propio canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, el que habló del tema. El señor que ustedes ven en pantalla, Armando Benedetti, también habló del tema. En fin, estamos asistiendo, repito, a un episodio del cual no sabemos aún las repercusiones que vaya a tener. Hay a esta hora todavía Consejo de Ministros, a esta hora de la noche, como lo reseñaba Luis Eduardo Maldonado, está todo el gabinete. Hay, entiendo, me dicen de adentro del Consejo de Ministros, fuertes, muy fuertes llamados de miembros del llamado pacto histórico, del que alguna vez, porque esta frase no es mía, me dice un miembro del gabinete, un ministro del gobierno Petro, del que alguna vez fue el anillo más cercano al presidente, porque aseguran ya hoy no saben cuál es el anillo más cercano. Este hombre, repito, que ven en pantalla, Armando Benedetti, ex senador de la República, ex embajador en Venezuela, ex jefe creo que de campaña, coordinador de la campaña presidencial de Gustavo Petro, está hoy en el centro de todas las miradas por cuenta de las revelaciones de las que ustedes ya dieron cuenta. Repito, estamos ante un episodio que hoy lo que amerita es que le metamos contexto, le metamos pausa y sobre todo le metamos mucha reflexión y la pongamos al servicio de ustedes, nuestros televidentes, porque el país lo requiere. De inmediato saludo a los contertulios, a compañeros, colegas, amigos, a Camilo Granada, a Juan Pablo Estrada. En instantes voy a saludar a Laura Ardila, más adelante a la Paca Zuleta, porque de verdad que estamos buscando respuestas. Los quiero saludar. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. La reflexión inicial, y ya voy a saludar a Laura, la reflexión inicial, Camilo, muy buenas noches. Camilo Granada, trabajó como asesor de comunicaciones en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero más allá de eso, repito, siempre es un muy agudo observador de lo que pasa en Colombia. Juan Pablo Estrada, otro tanto, ha sido asesor de comunicaciones, es experto en muchos temas que tienen que ver con estos asuntos, entre otros del derecho, porque es que aquí ya no sé en qué momento entra el derecho en funcionar. Camilo, un gusto saludarlo, lo saludo inicialmente, y su primera mirada en borrador, rapidita, como digo yo, de esto que a mí personalmente me tiene muy confundido, como a muchos colombianos que intentamos entender el alcance de estas acusaciones del señor Benedetti, de estas filtraciones, pero también de las reacciones del gobierno que uno realmente no entiende. Ya voy a saludar a Laura, quien está en Barranquilla, ya me corregirá ella. Ya voy con usted, Laura. Camilo, adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto. Encantado de estar nuevamente en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación. Pues yo diría que esta es una crisis generada por el propio gobierno. Eso es importante decirlo. Esto no es el resultado ni de la labor de los medios, ni de la oposición, ni de los órganos de control. Esta es una implosión en el corazón del gobierno nacional, y obviamente eso trae unas consecuencias más allá de lo político, lo jurídico, lo penal incluso, que seguramente analizaremos más adelante. Esta es una crisis que está poniendo un palo en la rueda de fondo a la labor del gobierno y compromete la gobernabilidad del presidente, no solamente en el muy corto plazo, sino incluso en lo que queda de su mandato. Esa yo creo que es una gran reflexión. Hay tantas aristas, Camilo, las políticas, las judiciales, las del gobierno como tal. Saludo a Juan Pablo Estrada. Juan Pablo, muy buenas noches. Y esa primera mirada que nos lleva a pensar que estamos ante qué escenario. Quienes somos más viejitos, Laura, de los 13, de los 4 que estamos aquí en pantalla, es la más joven. Nosotros que nos tocó vivir ese tema. ¿Qué tan parecido es esto al proceso 8000 de hace más de casi 30 años,
cuando el entonces presidente Ernesto Samper tuvo que soportar un gobierno donde fue acusado de haber recibido plata de la mafia y se comprobó que recibió plata para su campaña del cartel de Cali. Buenas noches, Juan Pablo. Juan Roberto, buenas noches para usted, para la audiencia de Sala de Prensa, para Camilo y para Laura. Usted ha tratado de definir este episodio y yo creo que hay una palabra que cae como anillo al dedo. Es un episodio sórdido. Lo que hemos visto, lo que hemos leído, no parece digno de la realidad de la alta esfera de poder de un Estado socialdemócrata, Estado liberal, un Estado de derecho. Es increíble, parece más el guión rebuscado de una de esas series a las que hoy en día nos tienen acostumbrados con una trama truculenta. Yo coincido con Camilo, lo más lamentable de todo es que esto es fuego amigo. Aquí no hay una denuncia. Y para empezar a conectar con su respuesta, tiene una nota en común con lo que fue el detonante del proceso 8000. Y es Santiago Medina inconforme porque no le daban la embajada que él quería y decide empezar a hablar y a extorsionar o a mandarle mensajes al presidente. Y viene entonces una crisis política sin antecedentes que genera básicamente lo mismo que va a tener que enfrentar el presidente Petro, con obviamente la magnitud que tiene hoy en día, la inmediatez, las redes y, por ejemplo, que en el episodio de Samper, más allá de el presidente sí sabía de Fernando Botero, sin poder precisar ni siquiera condiciones, como decimos los abogados, de tiempo, modo y lugar. Hoy en día estamos en una denuncia 4G, 4K, no sé cómo se diga en términos tecnológicos, todo está grabado, todo está filmado, todo puede existir, todos los mensajes de texto de computador. El gobierno se enfrenta ahora a una crisis enorme, sus reformas atorados, el gobierno queda sub judice, presidente, vicepresidente y gerente de la campaña a dar explicaciones en diferentes foros, un juicio político, porque el del presidente es político, queda de nuevo en manos de una comisión de acusaciones donde no tiene mayorías y desde luego un escenario indeseado para una tradición de democracia como la colombiana que ha superado dificultades y en donde seguimos sin saber, porque yo lo aclaro, presunción de inocencia para todos los actores, es una regla que utilizamos y que debemos aprender a honrar, pero que en la medida en que llegasen a verificarse son de una gravedad mayúscula. Es plata del narcotráfico, es plata de contratistas. El senador Benedetti, que tendrá cualquier crítica que hacérsele menos, que es frentero, dice que no fueron emprendedores propiamente los aportantes. ¿Acaso un gobierno vecino? ¿Acaso condenados? Esto es muy delicado y yo creo que hay que obrar con mucha prudencia y serenidad, pedir de las autoridades la mayor eficacia en la tarea que van a desarrollar, en los medios, serenidad absoluta para analizar la situación sin calenturas, sin apasionamientos y sobre todo de la oposición y de los simpatizantes del gobierno que parecen no salir de un explicable estado de negación. Sí, que hay eso en este rosario de bajezas y en este rosario de denuncias y de todo lo que se ha dicho de improperios, Laura, ha salido a relucir una que tal vez es la más, bueno, yo no sé si es la más estruendosa, pero sí la más llamativa y Camilo bien lo decía al comienzo, la que seguramente va a tener más efectos, entre otros judiciales, administrativos, disciplinarios y por supuesto políticos, Laura, y es el tema de cómo se financió la campaña presidencial de Gustavo Petro en la costa, que el que toca el tema en estos audios que se han filtrado es Armando Benedetti. Incluso después en la entrevista que le concede a la misma revista, pues lo reafirma. ¿Qué tanto se sabe? ¿Qué tanto puede haber de pruebas versus acusaciones? Y excúseme la palabra, de verdad no quiero calificarlo, pero es que no. Y en este rosario de bajezas, en medio de todo eso, ¿qué tanto puede haber de concreto en la forma como se financió la campaña en la costa Caribe? Alguien decía, el mismo Benedetti, Laura, decía, es que Petro ganó, entre otras cosas, por la votación en la costa. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Juan Roberto, a toda la audiencia y también a los compañeros de conversación. Totalmente, Armando Benedetti cuando entró a la campaña petrista decía que Petro tenía que colonizar el Caribe para ganar las elecciones y efectivamente así se empeñaron en hacerlo. En su momento no fue tan publicitado y esto me parece dentro de todo lo negativo algo positivo y es la ratificación de la fuerza del periodismo, de nuevo el periodismo contando cosas que obviamente en ese momento los poderosos
sigilosos y las campañas y el candidato no querían que se supieran, y era que mientras el proyecto petrista se cimentaba sobre un discurso de cambio y de fervor que efectivamente se pudo ver, porque muchísima gente, uno lo pudo ver en las regiones, salió a votar esperanzada en esa bandera de cambio y en esa promesa de cambio. Al tiempo que eso sucedía, estaba la campaña haciendo alianzas en regiones tan clave como la región Caribe, con varias estructuras tradicionales, muchas de ellas lideradas por personajes cuestionados, lo cual desdice, por supuesto, y es incoherente frente a ese discurso de supuesto cambio. ¿Cuáles fueron esas estructuras? En una labor de reportería larga, de la que hizo parte un equipo, de la que hizo parte La Silla Vacía, que es el medio en el que yo trabajaba hasta hace poco, pues pudimos confirmar, incluso con registros fotográficos, que estructuras como la del ñoño Elías, condenado por el escándalo de Brecht en Sagún, como la de Zulema Hatim, procesada por parapolítica en Lorica, Córdoba, como la del concejal del grupo del condenado Eduardo Pulgar, un señor que se llama Jairo Samper, concejal del pueblo de Soledad en el Atlántico. Recientemente fue capturado Juan Roberto, ese señor, por presuntos vínculos con los paramilitares. Esa estructura, todas esas estructuras, la estructura del parapolítico William Montes, ex congresista de Bolívar, se subieron, adhirieron a la campaña Petro por la vía de varios de las puntas de lanza que tuvo la campaña en el Caribe, porque también es bueno precisar que no fue únicamente Armando Benedetti la punta de lanza en esta región tan clave que, recordemos, fue absolutamente definitiva para darle el triunfo a Gustavo Petro. El Caribe entre primera y segunda vuelta le sumó 700.000 votos adicionales y marcó la clara diferencia con Rodolfo Hernández para que se pudiera dar ese triunfo. ¿Qué pusieron esas maquinarias? ¿Qué pudimos ver que pusieron? Pusieron transporte, que es muy clave en regiones como esta para que la gente salga a votar. ¿Cuánto costó eso? Eso se reportó, eso hace parte de lo que está diciendo Benedetti ahorita. ¿A eso se refiere o está hablando de otras personas? Todas esas son preguntas que quedan en el ambiente, pero sin duda eso que pudimos ver en las regiones y eso que no fue tan publicitado, digamos, en su momento sobre las movidas de esta campaña, pues ahorita vale muy bien la pena que salga a la luz en medio de todo este triste escándalo. Esa es la reflexión, en lo que vaya a ponerse en el foco. Camilo, vuelvo con usted para que analicemos cada uno de estos puntos. Ya hablamos del tema financiación y este tema interesante que nos plantea Laura, porque es con hechos. Lo que plantea Laura no es chisme, esto es un fruto de una investigación muy seria y muy rigurosa que han hecho ellos cuando ella estaba en La Silla Vacía. Camilo, pero viene el efecto político, y el efecto político tiene varias aristas que son, pues claro, la financiación de la campaña, que eso es en el Consejo Nacional Electoral, que me dicen aquí dos fuentes que el problema, yo no sé si esto es así, me dicen, y estoy leyendo acá una reflexión de un magistrado del Consejo Electoral, dicen, el problema es que Benedetti, si cuenta, también se va preso él, que es un poco lo que él dice en los audios. Dice, si me jodo, nos jodemos todos. Pero más allá repito, de esa reflexión, es políticamente que... Juanro, perdóneme, pero tiene Señor. margen de maniobra. Tiene margen ¿Sí? de maniobra porque si él se acoge, por ejemplo, un principio de oportunidad en el tema penal, colaboración, aquí el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Sí, pero termina en la cárcel. También termina preso. Es decir, que entiendo, la reflexión que me hacen es qué tanto puede colaborar. Pero Juan Pablo, déjeme, ya hablamos de la parte judicial. Porque quiero ir con la parte política. ¿Qué tan herido queda el gobierno, Camilo? ¿Y qué tan lesionado queda el plan de un gobierno que pretende unos cambios? Hoy se congelaron las reformas. Y congelada no por la oposición. La congelaron los amigos del gobierno, los aliados del presidente en el Congreso. Sí, claro, la decisión del David Racero, presidente de la Cámara, de suspender la discusión de las grandes reformas laboral, pensional y de salud del gobierno, pues marcan el inicio es la manifestación pública de la crisis de gobernabilidad que venía de antes, pero que ahora explotó con unas dimensiones muy importantes. Entonces, yo creo que el presidente y el gobierno tienen una tarea compleja ante un panorama que en lo económico es difícil, con unas reformas que eran muy ambiciosas y muy controvertidas, muy controversiales, y que ahora frente a esto, pues va a ser difícil recomponer la gobernabilidad con los partidos políticos, más de cara a unas elecciones
que se avecinan, que son las elecciones de octubre de alcaldías, gobernaciones, diputados y concejales. Yo quisiera simplemente señalar una cosa, un punto puramente de historia sobre el tema del proceso 8000. Acordémonos que el proceso 8000 arrancó con una confesión de parte porque surgieron unas grabaciones en las cuales se escuchaba a los jefes del cartel de Cali hablando con representantes de la campaña sobre las platas. Aquí no hay todavía esa prueba contundente que nos lleve a pensar qué fue lo que sucedió en la campaña. Yo no digo que no haya preguntas y son muchísimas las preguntas que surgen, pero sí creo que presente, como señalaba Juan Pablo hace un momento, tenemos que ir con pies de plomo y no saltar a conclusiones apresuradas respecto de lo que está pasando. Lo que dice Benedetti es muy grave, él tiene mucha información, pero por ahora son solo sus afirmaciones las que tenemos, no hay ningún otro elemento que permita corroborar eso. Pero más allá de eso, de la verdad judicial que se encuentre sobre estos temas, la verdad es que el gobierno quedó herido gravemente en materia de su agenda política y que era el momento clave para el gobierno pasar sus reformas, pues se le ve muy complicado lograrlo en un Congreso que está ardiendo de preocupaciones y de debates y donde muchos van a pensarlo dos veces antes de prestarle su concurso a un gobierno cuestionado. Y ahí viene ahora sí, Juan Pablo, cuando usted mencionaba esto que dice Camilo, la verdad judicial, y usted dice, le queda margen de maniobra, pero aquí la clave es ver realmente qué pruebas tiene el señor Benedetti de la entrada de esa plata, y ya hablamos con Laura, volvemos a ahondar, porque es interesantísimo lo que ella plantea, de cómo se hizo la campaña en la costa, pero a nivel de esa verdad judicial, ¿qué tanto puede avanzar en un país donde la comisión de acusación, poco o no nada? Habría que esperar qué hace la Fiscalía, la de Barbosa, lo que le queda de tiempo, y qué hace el Consejo Electoral, que tampoco es que sea el más efectivo a la hora de investigar el tema de violación de topes. Sí, yo pienso aquí, Juan Roberto, yo sí mantengo la credibilidad en nuestras instituciones, así los resultados no sean los mejores y no sean halagüeños, que es la expresión que uno debería utilizar. Desde luego, Benedetti no se puede quedar solo en su dicho. Ahora, al finalizar la tarde, puso un trino donde decía que la salida del canciller que usted refería apunta a desacreditarlo por lo que pueda decir. Es decir, Benedetti ratifica el tema y ratifica la posibilidad de estar en capacidad de hablar y de contar ciertas cosas. Entonces, el tema se vuelve complejo en la medida en que sin pruebas por ahora no hay mucho que hacer. Pero Benedetti puede ser testigo ante la comisión de acusaciones, puede ser testigo contra el gerente de la campaña, que sí lo investiga la Fiscalía General de la Nación, porque las normas post-8000 reemplazaron una tesis penal, y esto es muy importante, Juan Roberto. Cuando el presidente Samper acuñó la famosa frase, a mis espaldas, eso no fue un tema ligero. Ese genial abogado que era Antonio Cancino seguramente lo sugirió, porque eso penalmente servía como defensa. Hoy en día la norma dice que el gerente y la fórmula presidencial responden porque tienen posición de garante. No solo tenían que tratar de hacerlo, sino que responden porque se haya hecho bien. Esa es una realidad. Y el Consejo Electoral pues es una sanción evidentemente administrativa pero que no deja de ser fuerte el tema de la financiación, porque se puede pasar enriquecimiento sin causa. Que ahí viene otra arista. Laura, de lo que usted menciona, y con base en estas reflexiones que hacen Camilo y Juan Pablo, alguien dirá, sí, el tener amigos como estos, vuelvo a los nombres, Ñoño Elías, Zulema Hatim, Eduardo Pulgar, William Montes, que no son propiamente ángeles de la caridad, y todos lo sabemos, no son hermanitas de la caridad, ni ángeles caídos de los cielos, y menos en materia política. ¿Qué tanto puede haber de amistades incómodas y qué tanto puede haber de ilegal? ¿Hasta dónde llegan ustedes en esa línea de investigación?
Pues Juan Roberto, el aporte, al menos en el tema del transporte, fue claro y fue probado y lo pudimos ver el día de las elecciones. El transporte, luego se hicieron los análisis que apuntaban a señalar que fue definitivo. Ustedes saben, han visto muchísimas elecciones, eso que llaman las maquinarias, la logística, que es ponerle precisamente un vehículo, garantizarle un vehículo al electorado, a su electorado, para que los que están en zonas apartadas o los que de pronto les da pereza salir a votar, lo hagan el día de las elecciones. Eso es absolutamente vital y eso lo planteó así la campaña Petro y lo logró, y eso por supuesto tiene un costo. Habría que preguntarse si eso fue reportado en condición o en calidad de que se dio. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un punto, Juan Roberto, y es cuando Armando Benedetti habla del proceso 8000, por supuesto nos indica que no se está refiriendo necesariamente a simples caciques políticos. Puede estar hablando de personas que están en la ilegalidad, digamos, de una manera más profunda en el narcotráfico. De hecho, el mismo presidente Petro usó la palabra para negar el tema ayer en un trino. Y es inevitable entonces conectar este escándalo y hacerse preguntas alrededor de lo sucedido con Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, que fue la otra punta de lanza importante en esta región para esa campaña. Recordemos que él está acusado. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? De presunto recibo de dineros de parte de personajes tan cuestionados como el ex capo de La Guajira, conocido como el Hombre Malboro, o el polémico empresario conocido como el Turco El Saca. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? Y si esto tiene alguna relación con lo que ha sucedido. También es importante destacar en esta reflexión que la estructura o, bueno, las personas allegadas al Hombre Malboro y el mismo personaje en la ciudad de Maicao, en La Guajira, declararon públicamente que iban a votar por Gustavo Petro, así como también lo hizo, por ejemplo, el condenado exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Entonces, no podríamos ver de manera aislada los dos escándalos. Yo creo que en algún momento de la reflexión hay que conectarlos y preguntarse pues si la justicia, si la verdad judicial, más allá de la mediática, va a caminar hacia ese indicio investigativo, por decirlo así. Y mientras avanza esa verdad judicial, Camilo, les decía, hemos hablado con 3 ministros del despacho, que por supuesto pidieron la reserva de su nombre, muy cercanos al proyecto político del presidente. Y los 3 muestran, me decían, muy diplomáticamente, porque tampoco fue con vehemencia, pero sí decían, hombre, da muchísima desazón que gente que ha acompañado al presidente Petro, dicen ellos, tantos años, el hoy presidente, al senador, al batallador, al que denunció, al que anunció un cambio, pues ellos quedaron relegados por cuenta de estos políticos tradicionales. Yo no hablo de estos últimos que menciona Laura, pero sí estamos hablando de los Benedettis, los Roys, los Pradas, y decían, miren lo que terminamos. ¿Qué tanto afecta el proyecto político, ya no el gobierno, desde su óptica, y esa bandera de cambio que es la que a la larga llevó al presidente Petro a la presidencia? Juan Roberto, este es parte del gran drama que está viviendo el país y la esperanza que quiso encarnar en el entonces candidato Petro y el pacto histórico y el hoy gobierno del presidente Petro, que era un cambio en la forma de hacer la política. Acordémonos de las expresiones reiteradas del presidente de las narcomafias con las que descalificaba al establecimiento político tradicional cuando estaba en campaña o cuando estaba en la oposición. Y esto sí me parece que es doloroso para Colombia porque demuestra claramente que efectivamente la política tradicional, la política menos digna, sigue siendo reinante y que finalmente incluso los proyectos alternativos de sociedad pues terminan cayendo en las fauces de esos politiqueros, de esos intereses clientelares y a veces ilegales
criminales incluso, que están dominando los subterráneos de la política colombiana y finalmente las fuerzas tectónicas que mueven la política colombiana. Entonces, va a ser difícil para la izquierda recomponerse como alternativa diferente a la política tradicional si estas gravísimas acusaciones se siguen confirmando. Eso último, Juan Pablo, el futuro de la izquierda. Alguien dirá, pero es que llevamos 10 meses de gobierno, pero es que llevamos 10 meses, pero miren los rollos en los que estamos. Es decir, el futuro de esa izquierda y de esa propuesta de cambio. Juan Roberto, pues queda con plomo en el ala. Yo pienso que es muy difícil ejecutar ese proyecto político. Había temas en que incluso quienes no somos militantes de la izquierda acompañábamos al presidente, pero que en el tránsito de su ejecución, como el de la paz total, se extraviaron y se están convirtiendo en una quimera y en otra fuente inagotable de problemas. Entonces, que a los 9 meses los registros de popularidad, los guarismos estén dando favorabilidad cercana al 25 y al 30%, pues hace inviable la ejecución de esos proyectos, más ahora con esa situación en el Parlamento, quedan 10 días, esto cae en el peor momento, esto es una granada de fragmentación que hace daño siempre, pero en el momento en que estalló, todavía más compleja, y en octubre vuelve a cambiar el mapa político. Muchos de los oportunistas que se han montado en el petrismo es a cambio de no perder fuentes de burocracia para activar sus candidatos en las regionales. Y una vez los logren colocar, o sea, si el pacto histórico pierde alcaldías representativas, diga usted Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues automáticamente esos parlamentarios pueden pasarse a tener maquinaria y burocracia en las regiones y no necesitar del gobierno. Luego el tránsito legislativo va a ser imposible y la lentitud de nuestro aparato de justicia, de nuestra comisión de acusaciones del Consejo Electoral, va a hacer que permanentemente el gobierno esté sub judice porque la campaña está sub judice. Entonces, la izquierda vuelve a tener el problema ahora. Antes era simplemente le tildaba de malos gerentes. Con Samuel Moreno se le puso un tufo de corrupción porque eso no ocurrió con Luis Eduardo Garzón. Y ahora con Petro se pensaba en una réplica de una mala administración, porque en Bogotá, pues digamos, no hubo nada que lo conectara directamente con un episodio de corrupción. Y ahora tiene esto sumado a todo lo demás. Es que acuérdense que el gobierno estaba saliendo de conjurar una crisis ministerial y sale a enfrentar una crisis política de ese tamaño, en donde si siguiera el libro de ciencia política, tendría que buscar llamar un gobierno de unidad. Acaba de reventar su coalición. Ahora sus propias tropas están cuestionando y censurando con justas razones la circunstancia que se vive y viene esa fractura entre el petrismo tradicional, la izquierda tradicional, y los oportunistas que, como dijo algún tuitero petrista en su momento, que con Roy, con Benedetti no se podía gobernar hacia el cambio, pero sí se ganaban elecciones. Y pensaron que eso era fácil de escindir, y hoy en día se mezcló, y repito, la presunción de inocencia está a salvo. El ex senador y embajador Benedetti no ha dado pruebas, pero el relato tiene verosimilitud en la medida en que se conecte con lo que decía Patricia ahorita, de que hubo personajes cuestionados en la costa atlántica donde se aumentó la votación y que Nicolás Petro, el hijo del presidente, está investigado por petición de su papá, presidente de la República, porque su esposa lo acusa de recibir dineros de dos personajes de dudosa ortografía. Luego yo creo que va a ser difícil que en octubre la izquierda tenga candidatos viables y que salvo que esto tuviera un giro de 180 grados y Petro pudiera hacer un gran gobierno y superar esta crisis, el péndulo oscilará hacia la derecha o la centro derecha en las próximas elecciones y la izquierda pierde un espacio que le costó mucho tiempo y muchas vidas lograr. Que eso es lo que, repito, dicen muchos allegados. Ariel Ávila lo decía esta mañana aquí en Noticias Caracol, que les ha costado mucho llegar a construir este proyecto para terminar de esta manera. Laura, para terminar, en el tema Caribe, pues hay muchas preguntas y usted las plantea, las de Nicolás Petro, las de estos personajes cuestionados, la de este señor, claro, yo no me acordaba de Samuel Santander López Sierra y lo que salió en torno al hijo de Gustavo Petro, el turco Ilzaca. Pero la misma pregunta, vienen elecciones locales en la costa Caribe, todo este ambiente enrarecido, ¿qué tanto está contaminando la campaña? ¿Hacia dónde la está llevando en la región Caribe, que es tan importante para medir el pulso de lo que viene en materia política en todo el país?
Yo diría, Juan Roberto, que no es que la izquierda vaya a perder un espacio porque la izquierda no tenía ese espacio. La izquierda no es la que domina el poder regional lo siguen dominando las maquinarias y esa es de hecho su fuerza y la primera cuota que ellos ponen para reelegirse en el siguiente año al Congreso, ¿no? Después de las regionales ellos se reeligen y su primera cuota es siempre asegurar una alcaldía o una gobernación. Luego, ya era difícil para la izquierda ganar espacios. Disputar, por ejemplo, una plaza tan clave para Gustavo Petro como lo es Barranquilla, en donde siempre le ha ido bien a él en presidenciales, pero nunca en elecciones locales, ya era una montaña bastante difícil de subir para él frente al clan de Lochar. Y además ya había personajes de izquierda en las regiones cuestionados por corrupción. Recordemos al gobernador, perdón, del Magdalena, exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, que está imputado y tiene procesos en firme, digamos, en la fiscalía. Todos los ruidos alrededor de la politiquería que casi que abiertamente hace el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a favor de sus fichas para estas regionales. Es decir, ya había unos ruidos alrededor del tema de la izquierda. Yo no siento que esto sea que por primera vez la izquierda, digamos, se ve en medio de un escándalo, por supuesto, por primera vez teniendo presidente, pero ya lo tenían ellos bastante complicado. Lo que va a pasar ahora es que esto, por supuesto, lo va a complicar muchísimo más. En este momento yo no veo a ningún candidato representante del proyecto petrista con posibilidades de ganar ninguna alcaldía grande en Colombia, ni siquiera en Medellín con Daniel Quintero, ni siquiera en Cartagena, en una ciudad en donde hace 4 años la noticia política fue el triunfo de un Quijote, de William Dow, un outsider que le ganó a las maquinarias de la ciudad. Ni siquiera ahí veo que haya posibilidades o que tengan suficiente fuerza, entre otras porque y eso también es un problema de antes, Juan Roberto, ellos no tenían figuras. En los proyectos caudillistas, como el de Gustavo Petro, la figura es Petro, los votos son de Sí. Petro, pero ellos no tienen líderes, ni siquiera Nicolás Petro ha logrado sumar en el Atlántico la votación de su papá y eso que tienen el mismo apellido. Por supuesto, ahora esto se les va a enredar y se les va a enredar porque incluso si la justicia y las instituciones, la comisión de acusación no avanzan lo suficiente o el Consejo Nacional Electoral no avanza en el tema, por ejemplo, de la investigación a los presuntos violación a topes de campaña, sí los periodistas inmediatamente seguramente se va a ir moviendo una verdad alrededor de lo que pudo haber pasado en todo este tema y eso les va a jugar en términos de credibilidad. Alguien lo decía, el gobierno y el proyecto petrista está herido y está herido casi que de muerte, diría yo, y en las regiones pues lo que se va a confirmar esa gran reto que tenían ya de por sí en las elecciones regionales. Herido de muerte, claro, en política no hay muertos, pero sí, esta es una herida grande. Coincide Laura con lo que plantea Camilo. Laura, un gusto haberte saludado. Gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa. Gracias a ustedes, un abrazo. Laura Ardila, una muy acuciosa joven periodista de La Silla Vacía, ya está haciendo un trabajo independiente. Me quedo con Camilo y con Juan Pablo para un par de reflexiones finales de esto último que plantea Laura. Camilo, y usted como experto en comunicaciones y en estrategia política, dígame quién se va a montar al lado en la foto con Petro ahora en estas elecciones que vienen. No, va a ser muy difícil realmente para el presidente y para el pacto histórico, para la Colombia humana, consolidar candidatos viables en esta coyuntura. Lo decía bien Laura, el panorama político antes de los escándalos de cara a las elecciones regionales no pintaba bien para la izquierda y para el pacto histórico. Con esto, con esta nueva crisis, sus posibilidades se reducen, se merman terriblemente y yo creo que eso hace que el gobierno se sienta cada vez más solo. Y ese es mi punto más importante, es que el país está enfrentando una coyuntura muy difícil. La economía está creciendo cada vez más lentamente. La situación de la inflación se mantiene,
el orden público está desbordado, las reformas están estancadas, entonces el gobierno se está quedando desde el punto de vista puramente político y de comunicaciones sin discurso, sin capacidad de encontrar una bandera que movilice otra vez al país y que le permita retomar la iniciativa. Y eso, un gobierno acorralado, un gobierno sin iniciativa, ahí sí hago el paralelo con el presidente Samper, es un gobierno débil, es un gobierno que se ve obligado a hacer demasiadas concesiones y en particular en materia de orden público, eso puede ser muy costoso para el país. Entonces, a mí lo que más me preocupa de esta coyuntura es que independientemente de si a uno le gustaban las reformas específicas, la de salud, la de laboral, la de pensiones, la política que se hundió hace un tiempo, que presentó el presidente Petro, más allá de eso es que el inmovilismo del gobierno lo vuelve débil y eso nunca es bueno para el país. El país necesita un gobierno actuante, un gobierno con capacidad de iniciativa, con capacidad de liderazgo para enfrentar los difíciles retos que Colombia sigue viviendo y que se van a agravar en los próximos meses. Una cosa es el país político y otro el país real. Camilo, como siempre, un gusto saludarlo. De verdad, gracias por haber estado con nosotros. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en Sala de Prensa. Saludos a Juan Pablo y a Laura y a toda la audiencia. Muy bien, es Camilo Granada, que estaba hace unos instantes, también Laura Ardila. Juan Pablo, quiero terminar con usted esta ronda, antes de ir con nuestra siguiente invitada, Juan Pablo, y es el tema hoy veíamos incluso una noticia sobre la posibilidad de que se plantee un cese al fuego con el ELN. Alguien me hacía recordar que fue precisamente justo en el gobierno de Ernesto Samper cuando el ELN logró muchos más réditos políticos en los últimos tiempos en Colombia, precisamente por lo que mencionaba Camilo, un gobierno débil, Juan Pablo. El reto que viene para un gobierno como este. Yo no dije, yo no dije herido de muerte, dije con plomo en el ala, porque coincido con usted que en política no hay muerte. No hay muerte. Pero con plomo en el ala se vuela muy bajito, con muchas posibilidades de caerse. Pensemos en escenarios indeseados. ¿Qué pasa si esto termina en algún nivel de certeza o de sospecha? Porque no olvidemos que el presidente Samper fue absuelto y el único condenado en la campaña fue su tesorero y su gerente que se probó que se apropiaron de los recursos. Entonces, ¿qué tal un retiro de visado, por ejemplo, del próximo gobierno de los Estados Unidos? Esas son situaciones políticas que hacen que la complejidad sea mayúscula. Mire, al presidente Ernesto Samper no le gusta que le digan que qué lástima que él no pudo ejecutar su programa de gobierno, porque era un programa de gobierno que en ese momento era revolucionario en lo social. A la gente se le olvida que el CISBEN es marca Ernesto Samper y que había un proyecto muy interesante en ese denominado gobierno de la gente. El gobierno de Gustavo Petro había despertado esa misma expectativa y ese mismo interés. Ernesto Samper tuvo que vivir defendiéndose, tuvo que vivir buscando gobernabilidad. No se dio ese espacio, pero obviamente el presidente tiene que tratar de dar resultados y tal vez donde tiene el mejor espacio es en los temas de la paz y es peligroso que vaya a hacer ahora concesiones exageradas y no calculadas para tratar de buscar réditos. Sin embargo, mientras no se establezca, Juan Roberto, y repito, yo defiendo la presunción de inocencia de todos los involucrados en este y en cualquier otro proceso hasta que no se le desvirtúe en un juicio. Pero en esta coyuntura y en una gravedad de estas denuncias, si esto queda ligado a narcofinanciación, el escenario es mucho más dramático que el de simples personajes de dudosa ortografía como Alfonso Irsaca o Santa López Sierra, que teóricamente ya le cumplió al gobierno de los Estados Unidos y es un hombre sin antecedentes, porque eso para las relaciones con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y aliado en la lucha contra el narcotráfico, pues sería demoledor. Entonces, no veo cómo el presidente pueda convocar ese gobierno de unidad cuando acaba de romper su coalición, cuando va a ser muy difícil que gente de otras vertientes quieran subirse al bus. Y por el otro lado, lo dijo usted, al interior del gobierno sienten que con esta depuración sí van a salir adelante. Ojalá y así sea, pero que los petristas pura sangre ya sin los colnichados de última hora puedan hacer la obra de gobierno, ojalá que así sea, pero es muy complejo el panorama que enfrenta el presidente y su equipo de gobierno. Sí, muy complejo, Juan Pablo. Como siempre, un gusto. De verdad, gracias por sus aportes aquí en Sala de Prensa. Un abrazo. Juan Roberto, un saludo a usted, gracias por la invitación y un saludo a toda su teleaudiencia.
Juan Pablo Estrada, aquí en Sala de Prensa. Estamos en esta cobertura especial buscando respuestas. Hemos hablado con prácticamente todos los sectores desde que empezó esta andanada de revelaciones y pues queremos cerrar esta charla con María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, nuestra querida y entrañable amiga, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Ha estado muy activa aquí en Noticias Caracol. Paca, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a estar con nosotros. Le leí una entrevista ayer, usted me corregirá, en El Espectador con Cecilia Orozco, muy interesante, donde usted hace una radiografía absolutamente clara de lo que está pasando. De esa radiografía de ayer donde usted habla de esa crisis de gobernabilidad, donde habla de un tema de una falta de rumbo, donde habla de los desaciertos del gobierno, ¿qué ha cambiado entre esa publicación y lo que pasó con las revelaciones de las groserías, los improperios y las amenazas del ex senador Benedetti? Muy buenas noches, Paca. Buenas noches y muchísimas gracias, Juan Roberto, y muy contenta de estar aquí en Sala de Prensa. Usted sabe que, a diferencia de lo que pasa en televisión, en prensa es necesario preparar las cosas con más tiempo. Entonces, las respuestas yo las di el jueves por la noche y el viernes por la mañana hablé de nuevo con Cecilia. No conocíamos mucho de lo que pasó naturalmente el viernes, el sábado y ayer por la noche cuando Semana publicó los videos. Yo creo que el fondo no cambia. El fondo es que tenemos una crisis que generó un asunto turbio, oscuro, un asunto que es que el lenguaje, las formas, es una cosa muy sórdida y eso no ayuda a aclarar ni a pensar con claridad en estos momentos. Y eso se le suma a lo que estábamos conversando inicialmente. Lo que estábamos conversando inicialmente con Cecilia es cuál es el impacto que tiene en la gobernabilidad del presidente la encuesta que hicieron ustedes con Inbamer, ustedes en Noticias Caracol, El Espectador, y básicamente el tema es, sí, el presidente con esta caída tiene unas dificultades que son muy serias, se le redujo su espacio de maniobra y naturalmente pierde gobernabilidad, pierde posibilidad de tener un impacto positivo en esas elecciones territoriales, pero naturalmente sus reformas empiezan a decir, bueno, y vamos a girar cheques en blanco a un gobierno que no nos ha mostrado capacidad de gestión, que no nos ha mostrado posibilidad de identificar cuáles son los procesos y procedimientos que necesita, que no nos ha dicho qué, cómo y cuándo va a hacer las cosas, cuánta plata le valen. Y yo creo que la gente eso le hace mucha mella. Y si a esto le sumamos esta historia que es muy turbia, que es muy oscura, pues obviamente le sigue restando al presidente y al gobierno espacio para maniobrar y para cumplir sus promesas de gobierno y para poder tener una relación de confianza con el país, con la ciudadanía en términos generales. Paca, uno quisiera de una manera constructiva buscar salidas, buscar en ese Waze mental de personas como usted, como Camilo, como Juan Pablo, hablábamos de hacia dónde nos movemos. ¿Qué debe hacer el gobierno? Y se lo digo, dirá, faltaba más que ustedes les den consejos al gobierno, pero es que sí hay que buscar salidas. Paca, es que estamos hablando del futuro del país. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser el camino de un presidente? Con este asunto tan sórdido, esa calificativo suyo le da la pepa, sórdido, oscuro, turbio, raro, que no se entiende del señor Benedetti, pero está de por medio todo lo que el país está necesitando, un tema de la economía, el orden público, vienen las elecciones, todo esto junto. ¿Qué le hace pensar a usted que el mapa le debe indicar qué a un hombre como Gustavo Petro? Pues yo creo que el presidente tiene que organizar la casa, tiene que revisar con mucho cuidado cómo distribuye funciones, cómo maneja su liderazgo de gobierno, quiénes son las personas que se dedican a qué temas, cómo organiza mejor las relaciones con el Congreso y las relaciones entre las personas que hacen parte del gobierno. Yo creo que esa mirada hacia adentro es muy necesaria en este momento. Pero por otro lado, tiene que empezar no solamente a pedir cuentas a los ministros en Twitter,
sino pedirle a los ministros que organicen planes y que los comuniquen adentro del gobierno, más allá de lo que nos comunican a nosotros los ciudadanos, que el ministro X sepa qué está haciendo el ministro Y cuál es el orden de prioridades que tienen digamos, en su agenda. Parte de lo que yo creo que es preocupante es que se le acabó el tiempo en el Congreso. Hay una cantidad de iniciativas del gobierno que requieren reformas legales, pero hay otras que no requieren reformas legales. Entonces, esa tarea la tiene que hacer hacia adentro del gobierno, diciendo, esta es nuestra agenda, no sé si para la próxima legislatura, pero esta es nuestra agenda con el Congreso, pero esta es nuestra agenda interna. Entonces, ¿qué hay que hacer para formular una política, para hacer el plan de acción de esa política, para garantizar que están esos recursos, para establecer cuáles son las metas de corto plazo, cómo van a medir el cumplimiento de esas metas y cuál es la entrega que le van a hacer al ciudadano de esa promesa que hicieron, que está detrás de esa política pública? Yo creo que al presidente le toca hacer una mirada un poquito más estratégica de qué es lo que va a entregar. Y ahí viene una pregunta, una inquietud importante, y es saber el camino que va a tomar el presidente, que muchos temen sea el de radicalizarse aún más, el de hacer de esto una confrontación, el de enrancharse en la teoría de que esto es un producto de un complot de quienes no quieren que avance sus reformas. Aquí lo hablamos alguna vez con usted, Paca, y en Sala de Prensa Blue, en radio, que él puede decir, no me dejaron hacer las reformas, y esto hace parte del complot. ¿Enrancharse en eso le puede traer algún rédito o realmente ya ve que el rumbo tiene que corregirlo? Yo creo que eso en este momento, con los indicadores de popularidad y de aceptación, no le va a traer rédito. Yo creo que él sí necesita mirar qué tiene que hacer, tener un poquito más de sentido autocrítico del gobierno. Uno no lo tiene que contar a los colombianos, pero sí hacia adentro decir cómo voy a arreglar, a organizar estos procesos. Porque yo no creo que la vía de la confrontación nos ayude en este momento. Yo creo que aquí el momento es cómo él es el presidente elegido, tiene unas promesas de gobierno y cómo va a cumplir las promesas de gobierno. Y él va a cumplir esas promesas de gobierno y no las puede cumplir en confrontación, porque las tiene que cumplir entendiendo que esa construcción se hace con la gente que votó por él y con la gente que no votó por él. Y además con las personas que no les importa la política, que son ciudadanos, que están trabajando en un montón de cosas y que están ahí dispuestos a moverse en su vida cotidiana, en su realidad, entender qué les va a dar el gobierno y qué le pueden entregar ellos al gobierno. Le voy a poner un ejemplo. El presidente Petro ha hablado de la economía popular y la necesidad de vincular la economía popular al funcionamiento del Estado y de promover la economía popular. Muchas de esas personas necesitan una claridad, no importa si votaron por el presidente o no votaron por el presidente, pero necesitan una claridad de cuál es la política pública, dónde están las ventajas para que la economía popular se articule, por ejemplo, al gasto público, o cuáles son las ventajas para que ellos se formalicen o para que accedan a capacitación. Eso es una tarea que se tiene que hacer ya y la tiene que hacer con las cámaras de comercio, que unas pueden querer al presidente, pero otras pueden no querer al presidente. Con las organizaciones de la sociedad civil, que unas pueden estar alineadas con el presidente, pero otras no. Con ACOPI, por poner un ejemplo. Y ACOPI en las regiones, es posible que un capítulo quiera al presidente, pero es posible que otro no. Y el presidente va a tener que trabajar con todos ellos. Entonces, yo no creo que la confrontación le vaya a ayudar. Yo creo que ahí él necesita entender que es el presidente de todos los colombianos y que las políticas públicas están ahí para diseñarlas e implementarlas y que la confrontación no le va a ayudar en este momento. Yo no lo creo. Y yo creo que él tiene un sentido pragmático y ya no lo ha demostrado en política. Entonces yo creo que ahí tiene que decir, por favor, no discutamos ideológicamente, sino entendamos que tenemos un objetivo de política pública concreto. Busquemos cómo lo podemos implementar. Es decir, en términos coloquiales, concretos y corticos, Paca, tiene que gobernar. Esa yo creo que es la palabra. Pues, eso básicamente, es gobernar.
Esa sin duda. Pues, Sí. pues Paca, de verdad un gusto que nos haya acompañado. Sus reflexiones, como siempre, nos ayudan y sobre todo ayudan a nuestros televidentes a entender y a ponerle contexto a un tema que lo requiere porque la gente de verdad está muy confundida. Esa es tal vez la reflexión que nos dicen quienes nos ven, nos escuchan, nos leen y nos hablan hoy buscando explicaciones. Un abrazo, Paca, y de nuevo muchas gracias. Un abrazo y mil gracias por la invitación. Muy bien, la Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Laura Ardila, periodista independiente de la Costa Caribe, Camilo Granada, analista, estratega, Juan Pablo Estrada, también jurista y analista, estuvieron aquí hoy en esta emisión especial de Sala de Prensa, en medio de esta situación tan compleja que vive el país y que pues nos llevará a seguir haciendo análisis en el curso de los próximos días. Lo dejamos con más de la programación de Caracol Ahora.